¿Qué bolas, pandilla? ¿Cómo están, banda? ¿Qué tranza? Pues bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de esto que es el podcast del Mica, carnales. Muchas gracias, mucha vibra. Antes de continuar, quiero agradecer a la gran inteligencia, al gran arquitecto por darme chance de hacer un video más para este canal de su servidor, el Roots Micael. Saludos, banda, muchas gracias. Pues ya saben, invitándolos a suscribirse, a que se unan, a que comenten, a que le den like, que compartan. Ya saben, todas esas cosas que nos ayudan a seguir haciendo contenido. Échenos la mano, échenme la mano para que seamos más, requerimos ser más en esta familia del Roots Micaela y del podcast del Mica. Ya saben de lo que se trata todo esto. Pues vamos a ir mejorando. Para eso necesitamos esos likes, esas suscripciones para que pues vayamos mejorando en equipo, vayamos mejorando en spot, vayamos mejorando en todos los aspectos, ¿no, banda? Por eso pues les agradecería mucho, mucho, mucho su suscripción y pues coméntenle, denle like, ya saben, chequen los videos anteriores, hemos andado de vagos, hemos andado dando el rol en zonas arqueológicas, explorando lugares. Ya han visto, bueno, los que siguen el canal ya han visto las aventuras que hemos tenido y por eso me emociona mucho el hacer un capítulo más, un episodio más en el modo tradicional del podcast, estar aquí en la mesa y contarles alguna historia, alguna anécdota, algo que hayamos vivido, alguna opinión, algún comentario de X tema. Me gusta mucho, me emociona estar de regreso. eh, y más, me emociona aún más por el tema que vamos a abordar el día de hoy. Como pueden ver, hoy estamos solos, estoy solito. En podcasts anteriores me ha acompañado el Yayo, el Johnny. Entonces, pues hoy estamos solos. Le mando un saludo a mis carnales, un abrazote, que me acompañaron allá a la loba junto con el Gillo. Saludos a los tres, son mis hermanazos. Saben que somos parte de una gran familia que se llama Raíz en Cali, carnales. Mm, es genial compartir con estos compas muchas aventuras, muchas anécdotas. Pues mi hermano de sangre, el Yayo, mi carnal de otra familia, el Johnny Roots, y mi otro carnal de otra familia, el Gillo. Ha estado genial. Entonces les mando muchos, muchos saludos a estos güeyes. Un abrazote, saben que los amo. Pero hoy estoy solo. Eso es lo que me emociona también. Quiero contarles algo que, bueno, ¿por qué surge este tema? Porque, pues, platicando con amigos del trabajo, de repente, ya saben, las pláticas del trabajo cuando hay chance de que empiece a platicar de cosas, y salió el tema de algo, y yo dije, quiero hacer un podcast referente a esto, y es por eso que estamos aquí. Y bueno, saludcita, los invito para que escuchen este podcast chido, pues vayan por un traguito de lo que gusten, algún café, algún té, no sé, agua tal vez, lo que gusten. Yo en este momento los acompaño con una cervecita oscura para contarles lo siguiente. Miren, el siguiente podcast de su servidor va a tratar de un tema en específico y que para empezar este tema les voy a contar dos historias. Una historia es contada de un amigo que dice que es real. Mucho tiempo nos la ha contado y pues hay evidencia o había evidencia de este, no, todavía debe de haber evidencia de este caso. eh, y es una cicatriz en la frente, arriba del ojo derecho. Entonces mi amigo cuenta que es real y esta historia se las voy a contar. Y la segunda historia es una vivencia propia, algo que yo viví en carne propia, hermano, algo que yo vi, algo que realmente pasó y que no solamente yo, eh, varios amigos de la infancia lo vivimos y estamos de testigos. De hecho, voy a mencionar estos amigos y agradezco porque para esto les tuve que pedir chance de mencionar sus nombres en este podcast. Entonces los voy a mencionar y ellos son fieles testigos de que fue real
no fue parte de ningún viaje. Entonces, estas son dos historias que les voy a contar y posteriormente les voy a, pues, a dejar un poco de lo que yo investigué, ¿no? Un poco de la investigación que hice, la investigación que recopilé, la información que recopilé, y pues se las voy a mostrar, porque es un tema interesante. Desde ese día que les voy a contar, desde esa historia, pues sí tengo cierta curiosidad por el tema, porque es algo que yo vi y a la fecha sigo sin entender qué pasó, ¿no? Pero bueno, yo quiero si yo les dijera, si yo les dijera, vuelos nocturnos, gatos negros, elipsides, ponzoñas y venenos, escobas, mal de ojo, inquisidores, torturas, encuentros con el diablo, bolas de fuego y transformaciones animales. Si yo les digo todo eso, ¿qué se les viene a la mente? Sí, carnales, en este episodio vamos a hablar de brujas. Pues así es, pandilla. Comenzamos con esto. Digamos que con esto damos inicio a una temporada más, pero esta temporada es de misterios, de terror. Pienso abordar temas así. No soy investigador paranormal, eso que quede claro. Tampoco digo que no crea en eso. He pasado ciertas cosas como la historia que les voy a contar, como para decir que no creo. Hay cosas por ahí que no entendemos. Lo voy a decir, no entendemos, no sabemos qué es. Y bueno, yo no sé qué sea. Y por algo, pues, no puedo hablar, ¿no? No puedo decir ni sí ni no. Pero de que hay algo, lo hay. Yo lo he visto y lo he escuchado, hermanos. Entonces vamos a iniciar con esta temporada del podcast del Mica, de misterios, de terror, contándoles historias así que me llamen la atención. Eso es principalmente que me llamen la atención para hacerlo, ¿no? Pero de estos temas. Y con este tema abrimos. Vamos a hablar de brujas carnales, de esas famosísimas bolas de fuego que cuentan, que se ven en los cerros, de esas mujeres que se transforman en animales, en aves, precisamente en aves. Pero bueno, vámonos con la primera historia. La primera historia nos la cuenta un amigo que pidió que no dijera su nombre. Le conté que iba a hacer un podcast referente al tema y me pidió que no dijera su nombre. Entonces vamos a decir que este personaje se llama Rogelio, mi compa Roger. Vamos a ponerle ese nombre. Mi compa Roger, no, esta historia nos la ha contado desde hace muchos años. Es un amigo de la familia, es casi un hermano de la familia. Desde chamaco nos conocemos, tenemos más o menos la edad. Y me ha contado esta historia durante mucho tiempo porque hemos convivido en muchos momentos de nuestra vida. Hemos estado juntos, pues, cotorreando, tomando, platicando hasta con la familia. Y cuando llegan estos momentos de platicar ciertos temas paranormales, de fantasmas, que si has visto esto, que si has visto el otro, él nos platicaba esta historia regularmente. Y él dice que es real, que fue verdad, porque hay evidencia de esto. Y la evidencia es de que, pues, le quedó una cicatriz arriba del ojo, aquí en la frente, a su abuela, a la abuela de Roger. Eh, Cuenta que hay fotos donde todavía se le ve la marca de la cicatriz aquí arriba a la abuela, que después ya fue de muchos años, pero que esa es la evidencia, y pues que la abuela contaba que esto fue real. Entonces, pues vamos de lleno a la primera historia. Vamos a tomarle un traguito para, para la garganta, hermano. Y bueno, vamos con la primera historia. Esta historia ocurre por allá del año 1955 en la Ciudad de México, en la alcaldía, hoy es alcaldía Azcapotzalco. En aquel entonces quiero creer que era delegación, no estoy muy seguro tampoco, pero es aquí en Azcapotzalco. En el año 1955 aproximadamente, y calculan que tuvo que haber sido este acontecimiento por el mes de mayo, junio, en esos meses pudo haber sido, porque en el mes de abril
la abuela de Roger dio a luz a un niño, a un varón. Entonces, la historia la cuenta la abuela más o menos así. Cuenta la abuela, contaba la abuela, que vivían en una vecindad. La abuela con su esposo, el abuelo, y tenían, creo que 3 hijos, dice Rogelio, que tenían 3 o 4 hijos, ya un poco grandes, y que venía el recién nacido, pero para esto nadie sabía del bebé aún, del que estaba embarazada la abuela. Vivían en una vecindad de una sola planta, no tenía pisos arriba, de hecho los techos eran de lámina, de asbesto, eh, que bueno, yo creo que eran de asbesto. Eh, y solamente en el centro en el centro del patio de la vecindad había lavaderos. Era una vecindad muy sencilla, muy humilde, y ahí vivía la abuela con el abuelo y sus hijos. Entonces, pues tenían varios vecinos, ¿no? Vecinos y vecinas. Y contaba que había una vecina que era un poco particular, era un poco diferente a las demás. Era muy reservada, no hablaba más que para lo necesario. A veces dicen que ni para saludar hablaba. Muy reservada, muy callada, muy retraída, muy en su rollo. Vestía siempre ropas muy oscuras, siempre, casi siempre vestidos largos abajo de la rodilla, o tipo así, ese tipo de vestimenta de aquellos entonces, quiero imaginar, pero siempre con ropas oscuras. No se le veía con ropas coloridas, ¿me entiende? Se veía de aspecto, pues, quiero imaginar gris, quiero decirlo gris, yo creo, ¿no? Pero, pues, cada quien en su rollo, decía la abuela, ¿no? Para esto la abuela, pues, tenía contacto con las vecinas de confianza, con las que hablaban, ya saben, con las que echas el chisme y bla, bla, bla. Pero con esta señora para nada. Pero resulta que un día, esta señora empieza a actuar diferente. De repente las cosas empiezan a cambiar un poquito, así muy, muy suavecito. La abuela dice que estaba lavando y que se le acercó a esta señora, que la saludó, que le preguntó que cómo estaba. Y que esta señora le dijo, pues deberías de poner atención, a lo mejor ya no lavar, ya tienes que empezar a cuidarte un poquito más, porque puede ser que vengan cambios. La abuela no entendió ni un carajo, ¿no? Yo creo que la abuela dijo, ¿qué pido, güey? Con esta doña, güey. Entonces, pues dijo, ok, sí, está bien. Y diario, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Para esto la abuela no tenía conocimiento de su embarazo. Hasta que un día, pues se llega la noticia. La abuela está embarazada. Bueno, bueno, le decimos la abuela porque es la abuela del Roger, ¿no? No para identificarla, pero puede ser una mujer adulta, digámoslo. Una señora ya. Entonces, pues se enteran que está embarazada. Ok, sigue su vida, sigue pasando los meses. Pero esta señora de repente parecía que tenía mucho interés por el embarazo de la abuela. Extraño también eso. De repente le llevaba que algo de comer, que los consejos, ya saben, los clásicos consejos de las señoras, de las abuelas o de la señora de la tercera edad que te da los consejos clásicos, ¿no? Que haz esto, que haz esto, que no hagas esto, que no hagas aquello. Lo mismo la señora, pero con mucho interés, era extraño, o sea, de todo el tiempo que no se pelaban, de repente había mucho interés. Ok, y pues, ¿qué pasa? Pues que la abuela da a luz a un varón. Pues este varón es tío del Roger, es hermano del papá de Roger. Este personaje aún vive, me platica mi amigo que aún vive, y pues nace este compita, este pequeño varón. Pasan unos días, pasan unos meses, por eso les digo, él nace en abril. Los acontecimientos buenos, yo creo que calculan que pasó en mayo, junio. Pasaron pocos meses, abril, mayo, junio, 2, 3 meses después de que nació el tío de Roger. Primero empezó, dice la abuela, que se empezó a sentir extraño en las noches. Ella se empezó a sentir extraña en las noches.
El abuelo llegaba tarde, había días que llegaba ya muy noche. Eh, pues ya sabía que por trabajar o pues andar cotorreando, ¿no? Una chelita, echar coto con los cuates. Y llegaba ya pasada la noche y había un tramo de la noche que la abuela se quedaba sola con los niños se dormían y pues no sé, quiero imaginar 9, 10 de la noche hasta como a las 12, una, quiero imaginar la abuela se quedaba sola. Y en esas veces, esas noches que se quedaba sola la abuela, cuenta la abuela que se sentía observada, que contaba que al lado de la puerta, al lado de la, sí, al lado de la puerta había una ventana, que de esa ventana se sentía que alguien estaba afuera, se sentía extraño, pero no había nadie. Y de repente a veces escuchaba sonidos en las láminas, arriba, como si, decía ella que se le imaginaba como si fuera un ave, un gallo, una gallina. Así imaginaba un pájaro grande, así imaginaba que andaba un ave en el techo. Pasaban las noches, no lo pelaba, se le hacía solo extraño, pero X. Había noches que soñaba, tenía pesadillas y se despertaba sobresaltada y soñaba que había un guajolote afuera de la ventana, por afuera de la ventana la observaba. Ella dice que tiene la imagen de que era un guajolote negro, aunque no recuerda mucho su cabeza, lo tiene muy, eso lo platicaba mucho el Roger, que sabía que era un guajolote, pero no podía distinguir exactamente la forma de la cabeza por alguna razón. Pero en su conciencia ella decía que era un guajolote. Lo tomaba como una pesadilla, no lo tomaba en cuenta, seguía. Para esto, pues no habían bautizado al recién nacido, eso cabe mencionarlo, creo que es muy importante según lo que he investigado. No lo habían bautizado. Entonces, siguieron las cosas extrañas, hasta que una noche, de plano, todo se rompió. Cuenta la abuela del Roger que llegó la noche, se acostaron, los niños en sus camas, y en la cama, creo que nada más había una cama para los 3 chamacos o 4 chamacos, y en la cama de los abuelos, pues dormía, en medio de los dos dormía el pequeño, el bebé, el tío del Roger. Cuenta la abuela que ya estaban dormidos, ya había pasado un tiempo de estar dormidos, y que de repente algo la hizo abrir los ojos, despertar. Y en cuanto abre los ojos ve hacia los pies de la cama, no sé, se le debería decir piecera, si es cabecera, güey, pues es piecera, ¿no? Bueno, mal chiste, lo sé. En los pies de la cama ve al guajolote, güey. No mames. Ve al pinche guajolote en los pies de la cama, güey. El guajolote que había soñado lo ve a los pinches pies de la cama, güey. Imagínate, cabrón. Para esto también cabe mencionar que en la vecindad no había animales. No había ni siquiera una persona que tuviera algún gallo, gallina. Sí se acostumbraba porque ya en mis tiempos, cuando yo era niño, en los 90, este, mi abuela, mi abuela tenía guajolotes y tenía gallos y gallinas. Pero en la vecindad no se permitía, decía la abuela que en aquel entonces no se permitía en la vecindad tener animales. Entonces, un pinche guajolote, ¿dónde va a salir, cabrón? ¿Qué pedo, güey? Disculpen los ruidos, pero es que estamos improvisando también el spot. Te digo, tenemos que mejorar el spot y es parte de eso. Es, bueno, ya se la sabe. Entonces resulta que ve al guajolote, güey. No, no, no mames, yo no sé qué pedo yo que hubiera hecho, güey. Dice la abuela que ve al guajolote, pues obviamente saca de pedo, ¿de qué tranza? Y el guajolote está observando al bebé. Está como que queriendo con el bebé atacarlo, algo. Y la abuela la reacción es pues cubrir al bebé. Fueron reacciones, momentos, segundos. ¡Pum! Y en cuanto cubre el bebé, el guajolote se abalanza y con las patas, con las garras, quiere agarrar al bebé y lo quiere jalar. Pero la abuela ya lo está cubriendo y el guajolote lo que hace es atacar a la abuela. Írsele a los chingadazos, güey. Ya le aventó las, pues, imagino que quiso arañar y empezó a picotear. Y ahí es cuando
le da el chingadazo arriba del ojo derecho a la abuela aquí en la frente. ¡Pum! Y si le abre. Está en ese desmadre la abuela agarrando sus chingados con el pinche guajolote. Cuando el abuelo abre los ojos. Yo cuando estaba haciendo el guión de la historia y escribiendo, yo dije, ¿qué pedo? Yo me imagino siendo el abuelo, güey. Imagínate siendo el abuelo, pues sigas bien pinche cansado, que haya llegado cansado de trabajar o que haya llegado bien pedo, imagínate, güey. Abres los ojos porque de repente sientes pinche movimiento y hasta plumas, güey. ¿Qué pedo, güey? Volteas, te enderezas y lo que ves es que un puto guajolote está atacando a tu mujer y que con el bebé ahí en medio, güey. No mames, imagínate la pinche impresión. Entonces, dice que el abuelo, pues, su reacción y ver qué pedo, pues es así, porque no tenía nada a la mano, así como que decir, hay una escopeta y pum, ¿no, güey? Agarra al guajolote y lo avienta. O sea, lo agarró, lo único que fue aventarlo, y lo avienta al guajolote, cae abajo de la cama. Dice que el guajolote sí, como que azotó un poco también el guajolote. Se incorpora el guajolote y se sale por la ventana que está al lado de la puerta. Esa ventana diario revisaban que estuviera cerrada todas las noches. Dice que el abuelo se para, pues sale en chinga, güey. Imagínate sin entender qué carajo estaba pasando, güey. Sale, abre la puerta para ver qué pedo y lo único que ve es un bulto que ya era más grande que un guajolote y está subiendo por arriba de los techos de la vecindad por acá. Y se está de allá subiendo y se escucha ruido en el techo de la vecindad. ¡Wow! No mames, güey. Cabrón, cabrón. Ya, pues el impacto de la abuela sangrando, pues ya medio se cura, medio acá, ya sabes. Pues tener que pasar la noche. Y el otro día el abuelo tenía que ir a trabajar, güey. Entonces, pues el abuelo se va, pues a la que Dios te cuide y te proteja, y ahí te quedas y échale ganas. Y se queda la abuela con los chamacos, ¿no? Entonces, pues en la mañana temprano sale y pues, a platicar con las vecinas, ¿no? Con las que más confianza les tenía. Fíjate que me pasó esto y esto y esto y esto y esto. Había como tres, cuatro vecinas, contaba la abuela, ahí platicándoles. Y ya saben, le empiezan las conspiraciones y conjeturas rápidamente de todas. Me imagino el chisme a mil por hora. Y pues una de las vecinas dice, no, pues eso fue una bruja. Eso seguramente fue una bruja que se quiso llevar al bebé. Ah, que sí, que no, que como tú. Y de repente dice otra, pues es que, ¿cómo es la señora tal? La señora la extraña, la rara, la empiezan a describir. ¿Cómo es? Fíjate que es así, 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 así. ¿No será ella la bruja? Empiezan las conjeturas y otra vecina dice, fíjate que yo hace rato bien temprano en la mañana pues salí a dejar a los chamacos a la escuela. Cuando venía de regreso era muy temprano, 7 de la mañana, una cosa así. La señora iba saliendo de su casa como con un morral, una maleta, como si fuera a salir de viaje o lejos, y que su caminar era diferente, se veía como que rengueaba, como que iba dolorida. Y todos empezaron, ya sabes, las conjeturas, sí, sí, no, sí, fue ella, fue ella, fue ella, fue ella. Resulta que esa señora ya nunca más regresó. Nunca más supieron de ella. Y todo eso, lo vivido, lo que la señora, lo esto, lo otro, lo otro, lo otro, la atención de la señora, todo, los hace creer hasta el día de hoy que la abuela tuvo un encuentro y hasta se rifó un tiro con una bruja. Dice Roger que es real, que está la marca de la cicatriz, que me prometió una foto. Eh, Allá se las dejo. Esta historia fue en 1955, ya hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Ahí se las dejo yo, es una historia, dicen que es real. Aquí lo que hay que poner atención, o que según lo que yo he investigado, es la que se convierte en un guajolote o en un ave. Eso es importante según mi investigación.
porque ya lo veremos ahorita. Y pues, ¿qué tal? ¿Qué les pareció esta historia? A mí me encanta, me encanta. Es una historia que yo ya conocía desde hace algunos años. Y pues quería contárselas, aproveché el momento para venir y contárselas y decirles, esta historia va a estar buena y les va a gustar. Y pues ahí déjenme sus comentarios, díganme qué opinan, qué les pareció esta historia. Y ahorita hablando de comentarios, pues quiero también aprovechar para saludar a todos los suscriptores que ya están de antaño. Saludos a todos. Recuerden que se les quiere, se les ama. Gracias por estar ahí atentos. Un abrazote a todos. Bienvenidos sean a este que es su canal del Roots Micael, en este que es el podcast del Mica, donde hablamos de diversos temas y hoy estamos hablando de algo de misterio y está tal vez de terror, que son las brujas. Entonces, bienvenidos, banda. Ahí déjenme sus comentarios, sus likes, compartan. ¿Va? Soy el Roots Micael y seguimos aquí, carnales. Pues ahora les voy a contar la segunda historia. Esta historia pues la dejé un poquito para el final porque pues está chingona, banda, está chingona. Y es algo que yo viví, que no tengo por qué chorearlos, no tengo por qué inventar esto. Y aparte de todo hay testigos, aparte de su servidor, hay diversos testigos ahí que espero dejen sus comentarios, sus carnales, para que vean que es neta. Y pues vamos a empezar con el tema. Vámonos con la segunda historia. Esto fue por allá del año aproximadamente, si no me equivoco, fue por ahí del 2002, 2003. Creo que fue por algo así, así. En aquel entonces yo tenía 18 años, 17, 18 años. Les voy a platicar un poquito de cómo fue que pasó todo esto para que entiendan. Como bien saben, o igual los que siguen el canal y han visto videos anteriores, pues en mi vida, en mis años de juventud, fui parte del movimiento Scout. Fui Scout desde muy chamaco, como a los 13, 14 años entre los Scouts. Y de ahí, digamos que dejé de estar activo hasta los 27, creo. Después estuve un tiempo, pero ya no muy fijo. Por lo tanto, pues he ido a acampar en muchos, a muchos lugares y a muchos, he pasado mucho tiempo, muchas aventuras, muchas cosas andando de scout y de ahí el gusto por acampar, ¿no? Bueno, pues yo en ese entonces, pues andando de scout, eh, también en la cuadra, en la calle, donde vivía con mis jefes, con mis papás, pues ahí tenía un grupo de amigos que nos juntábamos casi diario y si no, de ley, los fines de semana nos veíamos afuera de la casa de mi madre. Ya saben, los amigos de la cuadra, los amigos, los compitas, los valedores, ya saben que hay de todo. Esos éramos nosotros. Los de cajón, los de ley, éramos como cinco que nos juntábamos de cajón, no faltábamos, éramos los meros compas. Como éramos tan unidos, pues cuando ellos vieron que yo me iba a acampar, pues dijeron, llévanos a acampar, ¿no? Y tuvimos igual con ellos varios campamentos. Entonces, uno de esos fines de semana que nos juntábamos, no recuerdo si era un viernes o un sábado, estábamos afuera de la casa de mi jefa, como siempre, platicando. Y precisamente esa noche estábamos platicando de un campamento anterior que nos habíamos ido a acampar. Estábamos echando coto, platicando, y pasó caminando ahí por donde estábamos nosotros un amigo de todos que era de una colonia atrás de donde vivíamos nosotros. Era amigo conocido, no era tan cercano, era de los que ves, qué onda, cómo estás un ratito y cada quien a su lado, ¿no? No habíamos convivido tan cercanamente hasta ese momento. Se acercó, lo saludamos. Este amigo al cual le mando muchos saludos, hoy trabajamos en la misma empresa. Es increíble cómo la vida de repente te regresa con viejos compas y viejos conocidos. Y le mando un saludo a mi carnal Raimundo, ya por esto ya le tuve que haber pedido permiso para mencionar su nombre en esta historia, y que él es fiel testigo. De hecho, él es uno de los culpables de que esté contando esta historia. Ya lo verán por qué. Le mando un saludo al Raimundo Jacome. No sé cómo se pronuncia el carnal, si Jacome o Jacome o Jacome.
Pero saludos al Ray. Ahí déjame tu comentario y tu like, carnal. Entonces pasa Raimundo caminando ahí por donde estábamos nosotros, porque este compa, el Raimundo, tenía un perro, un Rottweiler, güey, enorme, pinche perro cabroncísimo, pinche cabecísima del perro, estaba enorme, perrote. Se llamaba Dexter ese perro. Entonces lo sacaba a pasear pues en el barrio. Y esa noche pasó por donde estábamos nosotros. Nos saludó, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? Pues aquí echando coto, platicando. Y seguimos platicando del tema. Él se unió y me pregunta a mí, me dice, pues entonces tú eres scout, entonces tú has ido a acampar varias veces a varios lados. Ya llevaba varios campamentos vividos y algunas caminatas, historias, ya había pasado algunas cosas, ya tenía pues un poquito de equipo mi propio, sleeping, que una tiendita de acampar o dos tienditas de acampar, o sea, ya me podía defender yéndome un fin de semana a acampar, ¿no? Y me dice, ¿te late entonces? ¿Tú sabes? Sí, yo le decía, sí, pues sí, he ido acá 2, 3 veces, güey. Y me dice Raimundo, ¿y has visto brujas, carnal? ¿Algún día, alguna noche en esos campamentos, tú has visto brujas? Y yo sinceramente en ese momento, pues yo no creía en eso. ¿Por qué? Porque había tenido algunos campamentos y nunca había visto nada. Me acostumbré a los ruidos de la naturaleza, que escuchas que algo se movió, que algo se cayó, pero es la naturaleza. Casi el 100% de esos ruidos de la noche es la naturaleza, o tal vez algún animal. Por lo tanto, pues no, yo no había visto nunca, hasta ese momento nunca había vivido algo paranormal o de fantasmas, así. Entonces cuando Raimundo me dice que se había visto brujas, yo le dije, no, carnal, no, yo es más, yo creo que ni creo en eso, güey, porque nunca he visto nada. Y he estado acampando y he andado solo en la noche caminando y no. Y me dice Raimundo, porque yo sí, güey, yo sí he visto brujas, güey. Yo también me he ido a acampar y he visto brujas. Y nos contó una historia. Nos cuenta su historia y nos dice, ¿y qué onda? ¿No les gustaría ir a ver brujas? Entonces yo me quedé pensativo, pero mis compas, sí, güey, vamos, vamos. Y ya sabes, entre el morbo que sí, que no, que la aventura, que tus amigos, que sí, estaría chingón. Y me dice, organiza el campamento, armen el campamento, nada más yo los llevo. Que sea viernes, sábado y domingo. Pongan el día, todo el show, y yo los llevo. No hay pedo. Pues órale, y quedamos. Resulta que empezamos a armar el campamento. Pum, 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 pum. Y llega el día. Sí, ya está, quedamos. Nos quedamos de ver en la casa del Raimundo. Y nos juntamos. Íbamos Raimundo, que era el guía, digámoslo así. Una chica que se llama, espero que viva todavía, Adriana. Y Raimundo llevaba un sobrino que se llama Francisco, el Panchito. Ahí ya van tres. Iba Omar el Güero, mi mero carnal. Saludos al Omar. Iba una amiga que se llama Lucía. Saludotes. Después iba yo, su servidor, y al último iba el Betashi. Así como les estoy contando, iba a ser una formación, por eso se los dije así, porque así íbamos a ir en fila. Íbamos siete almas, nos aventuramos esa noche. Hubo muchas aventuras, hubo mucha aventura, mucha anécdota, muchas cosas chuscas, muchas cosas graciosas, mucho de todo. O sea, eso es de ley, hubo de todo. Salimos Escapo, cerca de la raza. Salimos a circuito, agarramos creo que un camión. Realmente no recuerdo cómo llegamos a Juanacatlán. Yo creo imaginar que en un camión de los que había en circuito. Llegamos a Juanacatlán porque se suponía que ahí salía el camión, lo cual ya no salía de ahí. Tuvimos que caminar de Metro Juanacatlán, que es sobre circuito y por Chapultepec. Tuvimos que caminar sobre Chapultepec, lo que se convierte en Constituyentes por abajo. Le íbamos dando la vuelta al bosque de Chapultepec para agarrar Constituyentes y ahí pasó un camión y nos llevó. Íbamos a ir a San Salazar, así se llama el pueblito. Es un pueblito en una localidad que está cerca de La Marquesa.
rumbo a Toluca. Hay unas vías por ahí, se llama San Salazar. Un lugar muy bonito, muy tranquilo, muy pequeño. Me gustó mucho esas veces que fui, porque fui más de una vez después de eso. Entonces, para esto salimos de aquí de la casa de Raimundo, salimos como a las 5 de la tarde. Al lugar, allá a la zona, a San Salazar, llegamos a eso de las 8, 8:30 aproximadamente. Ya estaba oscuro. Lo primero extraño que fue para mí esa noche fue que llegamos al pueblito y ya no había nadie en el pueblo. Estaba la avenida y de este lado hay vías y es muy curioso. La última vez que fui había vagones abandonados y esos vagones abandonados los hicieron casitas sobre las vías. Se ven muy coquetas para fotos, está muy chingón. No sé si siga igual, eso les estoy contando hace muchos años. Pero pues a lo que voy es que las vías, quiero pensar que ya no se utilizaban en aquel entonces. De este lado estaban las vías y de este lado estaba una callecita, bueno, de la banqueta con negocios y casas. Para atrás de la calle, pues ya había más casas y estaba más parte del pueblo, ¿no? Nosotros no fuimos para nada para allá. Donde llegamos, donde nos dejó el camión, ahí nos bajamos y digamos que paramos abajo de un foco de una tienda que estaba cerrada. Todos los negocios ya estaban cerrados, ya no había gente y de los únicos focos que había era de la banqueta, de los negocios y de las casas. Y la iluminación de, de los postes estaba de este lado, pero era una luz aquí y otra hasta allá y así. Entonces nos pusimos abajo de esa luz porque yo llevaba una lámpara Coleman de gasolina blanca, de esas que decimos nosotros que ahora son de la Segunda Guerra Mundial, güey. Porque se la pedí a mi jefe de tropa, prestada. Una lámpara muy chingona que ilumina muy cabrón, pero también está cabrón encenderla. Tiene su dificultad para encenderla, tienes que agarrarle modo y maña. Porque si no la sabes prender, lo más que puede pasarte así, más barato, es que se te ahogue y ya no puedas prenderla. Tengas que desarmarla toda y limpiarla y desahogarla. Y puedes hasta hacer un desmadre si no lo sabes usar, en serio, hasta te puedes quemar, güey. Yo lo he visto. Entonces, es una lámpara que es de cuidado, pero ilumina muy cabrón. Es de capuchones. Bueno, es de un capuchón, porque hay lámparas que es hasta de dos capuchones. Creo. No, no me crean. Investiguen. Entonces yo llevaba esa lámpara y era de gasolina blanca. Entonces me recuerdo que puse la lámpara en el suelo, en la banqueta, y tienes que bombearle aire, ciertas bombeadas, y abrirle al gas y prender con el encendedor o cerillo, que arde el capuchón, y ahí le vas regulando, y ya vas. Entonces tiene su modo, tiene su forma. Si no lo sabes hacer, no vas a poder. Entonces estábamos todos me estaban poniendo atención, de que le estaba ahí como güey a la lámpara. Y de repente escucho de mi lado derecho, escucho una voz, no eran perros, escucho una voz que dice, ¿es una lámpara Coleman? ¿Y a poco sí la sabes prender? Entonces era una voz que no conocía, no era ninguna voz de los que estábamos ahí presentes. Y dije, ¿qué pedo? ¿Quién es? Entonces me volteo y había un señor ya ahí con nosotros. Nosotros estábamos, te digo, todos ahí juntos viendo a la lámpara, ¿no? Todos ahí en bolita. Entonces, no te puedo decir es que no supe de dónde llegó porque, pues sí, estábamos desconcentrados, se llegó por atrás, o sea, no vimos de dónde llegó, pero pudo haber llegado por atrás. Se acercó y se le hizo extraño y habló. No estoy diciendo que sea nada paranormal, solamente me espantó el cabrón. Entonces, pues yo lo volteé a ver y me dice, ¿a poco sí la sabes prender? Y yo, ¿qué pasa? Pues claro, ¿no? Pues te pegan en el orgullo, pum, 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 y prende la lámpara Coleman. Ay, güey, sí sabes, ¿no? Pues bien, entonces, ¿a dónde van? Y Raimundo les contesta, acá adelante. Yo creo que Raimundo, pues con un poco de coco de no decir dónde vamos a estar, ¿no? Y el don, allá en las cuevas, dijo el señor, allá en las cuevas. Y Raimundo dijo, pues vamos a ver dónde, pero vamos para allá. Ahora les van con mucho cuidado porque dicen que ahí en las cuevas pasan cosas. Todos lo volteamos a ver, ¿cosas de qué o qué? Pues no sé, dicen que pasan cosas. Sí, güey.
Eh, Pum, ya nos acomodamos el equipo, chin, 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 y agarramos camino. Teníamos que caminar sobre las vías. Y ahí es cuando nos formamos, así como les dije. Raimundo, después de Raimundo iba el Panchito. Panchito tenía 7, 8 años, carnal. Después, y analizando la situación, dijimos, no mames, lo llevábamos de carnada, güey. No mames. Eso me hace que me tenga que servir más. Denme un segundo. Ájale, ájale con el esquimo. No hay pedo. Entonces, iba el Panchito, iba Raimundo, iba el Panchito, después de Panchito iba Adriana, atrás de Adriana iba Lucía, atrás de Lucía iba Omar, atrás de Omar iba yo, y atrás de mí iba el Betashi, el Ernesto, Ernesto el Betashi, un personajazo. Saludos a mi carnal, hermano, un abrazote, espero que estés viendo este video. Pues Ernesto era nuestro gallo, era el todas puedo, el no me lo pongan porque le rompo el hocico. Y sí, la neta es que era un tiro, el carnal, lo sigue siendo un tiro, ¿no? Pero en aquella noche supo que había un tiro que no podía ganar. Era la verdad, carnal. Por eso pasó lo que pasó. No es que te balconé. Pero él dijo, yo me voy hasta atrás. Yo los cuido, yo voy a la retaguardia, no hay pedo. Yo los cuido. Órale, güey. Yo te dije, ese es mi compa, ese es mi carnal. Ese es mi mero, mero valedor. No esperaba menos, yo dije. Empezamos a caminar sobre las vías. Les digo, ya eran 8:30 para eso, 9 de la noche. Empezamos a caminar, todavía había luz, digámoslo, de los postes, de las luminarias de la localidad. Una que otra casita por ahí perdida a los costados de las vías. Todavía no entrábamos a bosque, eran las vías y pues, un poquito de llano por acá, un poquito de llano por allá, unas casitas, no veías tanto porque había casillas a lo lejos, una cerquita, una por allá, pero vas caminando y te empiezas a alejar. Y ya solamente te queda. Esa noche había luna llena, lo recuerdo claramente porque se veía perfectamente todo, todo se veía muy claro, estaba despejado. Es un cielo despejado con luna llena, chulo. Y los paisajes, pues chingones, porque vas con las vías, vas caminando en las vías, de repente pasa un río por abajo de las vías. Puta, hermoso, un lugar muy, muy bonito en aquel entonces. Les digo, era 2002, 2003, creo así. Hoy tengo 41 años y esa historia fue cuando tenía 17, 18 años. Échenle. Entonces, íbamos caminando, todo iba bien. Realmente, pues como veías casitas por allá y un llanito y veías, no había pedo. Pero seguimos caminando por las vías y el terreno pues iba planito, ¿no? Y de repente el terreno empezó a hacer así. Se empezó a elevar el terreno, pero las vías seguían por abajo. Es una de postal ese lugar, porque se hace como un callejón natural. El terreno que te digo se levanta como unos 3 o 4 metros. Y es un terreno donde solamente están las vías y digamos, no sé, unos 20 centímetros más de las vías y ahí empieza la pared pues de la tierra, del terreno. Y tú vas cruzando por un callejón, que el callejoncito ese han de ser como yo creo que unos 10, 15 metros, a lo mejor exagero. Pero se ve chingón, o sea, es otro pedo, muy, muy, muy bonito. De noche, imagínense. Y que solamente ves al final de la vía, o el final donde termina el callejón, ya ves que se abre, les digo que había luna llena, porque se veía la luz clarito, como ya se veía el bosque, se veían árboles al fondo. Y volteabas para atrás y veías, y de repente te malviajabas y de pronto se aparecía alguien allá atrás. Seguimos caminando. Les digo, perdón los ruidos de afuera, lleva prisa. Perdón por esos ruidos. Vamos a tener que ir sonorizando. Es lo que les digo, necesitamos sus likes. O sea, ustedes tienen la solución. Entonces, eh, seguimos caminando por el callejoncito de la vía natural y salimos del callejón. Y se abre de este lado, del lado derecho, quiero que imaginen de su lado derecho, un llano así enorme, hasta como por
un pedazo por allá porque de ahí empieza un cerro. No está ni tan lejos, ni no está hasta allá, pero tampoco está aquí cerquita. Antes está un cerro más cercano. Es el cerro así, el más cercano, y después ves atrás como el cerro de un poquito más para allá se levanta, pero no está tan lejos porque los árboles de la punta del cerrito, tú los alcanzas a ver y tú ves los huecos de los árboles, son pinos, son árboles altos, largos. Entonces tú ves el cielo a través de esos árboles, porque tampoco es una montaña altota, o sea, es un cerrito, ahí levecito y otro que enfrente, y ahí empieza el bosque, empieza el cerro, hay un cerro aquí, y por aquí pasan las vías. Entonces las vías se meten al bosque, y de este lado, del lado izquierdo, se levanta ya otro cerro, pero casi casi estás en la pared del cerro. Entonces van aquí las vías y tú tienes que caminar por enfrente. Entonces salimos ya ahí. Entonces ves el paisaje, luna llena, todo clarito, no había necesidad de lámpara. No había necesidad alguna de usar lámpara. Porque todo lo distinguías gracias a la luna. Entonces vamos caminando. Les tengo que mencionar que en aquel entonces, ahí aquí en el barrio, de esos entonces mis valedores, me apodaron el escato. Ya sabrán por qué, ¿no? Pero así me decían mis compas, el escato, el escato, el escato. Así se me quedó mucho tiempo aquí en el barrio. Así me decía Raimundo. Por eso, esto se los digo porque íbamos caminando sobre las vías. Y de repente Raimundo, que iba hasta adelante, medio me grita, ¡Escato! Entonces, pues yo pongo atención así. ¿Qué pasó, güey? Ah, pero antes de esto sí tengo que mencionarles algo. Antes de esto, recapitulemos. Salimos del callejoncito y cuando salimos del callejoncito este natural, perdóname, carnal, no es balconearte, pero es parte importante en la historia. Si no cuento esto, no, la historia no tendría chiste. Íbamos caminando y de repente yo no sé cómo volteé hacia adelante. Les digo que salimos del callejoncito este. Volteé hacia adelante para ver pues, a todo el equipo y hasta adelante va Raimundo. De hecho, Raimundo llevaba en la derecha una lámpara, la lámpara Coleman, y en la izquierda llevaba un objeto para defenderse. Entonces yo lo observo y al lado de Raimundo iba el Betashi, güey. No mames. O sea, yo dije, ¿no se supone que el Betashi y el Ernesto iba atrás? Y volteo, ¿y quién creen que iba hasta atrás? Pues yo iba hasta atrás. Y no me refiero a pedo, no, iba hasta atrás de la formación. Dije, qué pinches, me cae, no, que muy pinche valiente, carnal. Dije, ay, este güey. Pues después nos contó que se sintió medio extraño estar hasta allá atrás, sentía raro. Yo le decía, pues es que no es lo mismo rifarte el tiro con alguien que ves, güey, a que en algo que no ves, ¿no, güey? Entonces por eso dijo que de repente cuando vio, se pasó para adelante con ese güey para preguntarle algo según y que se quedó platicando con él. Entonces justo iba yo en ese pedo, iba acá, cabuleando y también ya cuidándome, cuando me grita Raimundo, Escato. Y yo, ¿qué pasó, güey? Y me dice, ¿querías ver brujas, carnal? Yo, ¿qué, güey? Que si querías ver brujas, güey. Digo, ¿por qué, güey? Dice, mira. Y me señala hacia el cerro este que les cuento que está medianamente lejano, no tanto. Entonces yo volteo y me dice, mira allá arriba, güey, en los árboles. Entonces ya pongo atención. Y efectivamente, mi gente, efectivamente. Hasta la fecha no entiendo qué pudo haber sido. No le encuentro ninguna explicación a eso, güey. No hay, no la encuentro, no la tengo, güey, no hay. Lo que yo vi fue una bola. Una bola, según yo, mi pinche imaginación en mi cabeza y mi idea en aquel entonces era el del tamaño de una llanta de un carro. La cosa empeoró, ya cambió, cuando esa bola empezó a bajar y a subir en el árbol. Estaba el tronco del árbol y la bola bajaba y subía y bajaba y subía. En cuanto empezó a bajar y subir, yo ya no entendía nada, güey. Ya no entendía absolutamente nada. Yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué es eso, güey? Y, y le contestó, le preguntó, ¿qué es eso, güey? Me dice, son brujas, carnal. Digo, no, no mames. Y acá, no, no mames. Y gritos de las chavas y, ay, no mames, ¿qué pedo? Y ya nos empezamos a compactar, güey.
Ya todos de que estábamos en fila, ya todos nos hicimos bolita y juntos. No mames, tranquilos, tranquilos. No, ¿qué pedo, qué pedo? Digo, no mames, ¿qué es eso? Yo estaba, ¿qué es eso, güey? Dice, no, pues tranquilos, tranquilos. Y en eso estábamos cuando a los lados, una del lado derecho y una del lado izquierdo, se prenden otras dos, güey. Neta, güey, neta, yo lo vi. Yo lo vi, güey. No, pues ahí ya todo se salió de control en mi cabeza, güey. Me dio mucho miedo. En ese momento ya sentí miedo. Primero sentía dudas, sentía, ¿qué pido? Algo que le podía encontrar cuando aparecieron esas dos madres, esas dos bolas, y empezaron a subir y a bajar así, una y una y una y una. Dije, no entiendo nada, güey. ¿Qué es esto? Y ahí sí me choqué. Dije, ¿qué? Traté de pensar y me dio mucho miedo. Porque después esas madres empezaron a hacer como en caracol y subían y bajaban y se veía cómo pasaban por atrás del árbol. No ardía nada más que las bolas. No prendieron el árbol, no se prendía nada más. Y subían y bajaban y le daban la vuelta como si estuvieran bailando. Y yo me decía, ¿qué pido, güey? ¿Qué es eso? Yo ahí ya sentí miedo, güey. Sentí mucho, mucho miedo. Y yo estaba hasta atrás. Bueno, éramos la bola, pero yo aún así yo estaba atrás. Y pues, ¿qué pasó? Que yo llevaba mi lámpara, una lámpara buena. Entonces me volteo, porque ya me empecé a sentir observado. Entonces me volteo y empiezo a lamparear hacia atrás. Y en el cerro y en el bosque, porque yo sentí que algo sentía que ya iba a cargarnos el payaso, hermano, la neta, carnal. ¿Para qué te choreo? Me dio mucho miedo, mucho, mucho pinche miedo. Entonces yo empecé a lamparear y no sé, dije, ¿qué hacemos, güey? No sabía qué iba a pasar, algo que yo no entendía. Y me grita Raimundo, no, güey, apaga eso, apaga eso. Y con las luces, las llamas, güey, no mames. Sácate a la goma, carnal. Pues apago la lámpara, me la guardo y ¿qué pedo, qué pedo? Y me acuerdo que llevaba una cámara de rollo todavía. Y le digo, voy a sacar una fotografía. Me dice Raimundo, nada más que sin flash, güey, no mames, sin flash, como. No sé, que siento que si con el flashazo, ¿qué tal si le llamas la atención? Tienes razón. Sacamos unas fotos, pero nunca salieron esas fotos. Salieron otras fotos, menos esas como 5 que tomé. En eso estábamos, ya nos habíamos compactado más, las chavas ya estaban espantadas. Bueno, todos, güey, todos. Yo estaba bien, yo creo que yo estaba más espantado que las chavas, güey. Neta, güey. Neta, neta, carnal. Entonces nos dice Raimundo, voltéense las chamarras o sudaderas que traigan encima así las primeras, voltéenselas al revés y pónganselas. ¿Por qué? Ahorita les explico. Ahora vamos a caminar. Porque se metían las vías, te digo, se metían por el bosque. Estaba el cerro más pequeño, aquí, y por ahí se metía las vías y el cerro más lejano. Entonces las brujas las íbamos a pasar así como por aquí, pero allá, pivota. Y nos dice Raimundo, tenemos que pasar por ahí, güey. No mames. No, pues las chavas, no. Bueno, no, te digo todos. Las chavas, digo las chavas porque eran las primeras que decían, no. Uno, pues como hombre, se tenía que aguantar, güey, o lo más que pudieras, güey. No, ay, no. Aguantabas un poquito. Pero las chavas luego decían, no mames. No, güey. No, pues sí tenemos que seguirle por ahí porque donde vamos a ir a acampar es allá adelante, güey. Aquí no podemos, o quieren acampar aquí, no. Caminemos, entonces ya caminamos más juntitos y agarrados. El Betachi ya se pasó para atrás conmigo. Dice, cámara, ya, vamos caminando. Y nos dijo, vamos a pasar por ahí caminando por las vías, pero pase lo que pase, no piensen nada negativo. Piensen otra cosa, que está chido la aventura y que ya olvídense de eso, no piensen en nada. Nosotros tenemos que seguir y esas madres se van a quedar ahí. Bueno, y seguimos. Nos metemos en las vías, seguimos por las vías, nos metemos ya en bosque. Y ahí sí ya había cerro, de aquel lado veías puro árbol. Lo curioso es que veías árbol, pero abajo había un hueco chido, un llanito chido. Y ya el río llegaba por ahí. Y después del río se elevaba el cerro. Entonces lo que nosotros hicimos fue caminar por las vías. Y Raimundo se metió a una vereda y bajamos las vías y llegamos a ese llano que estaba acá abajo, pero que desde las vías era muy difícil que lo vieras por la vegetación que había en la copa de los árboles. Y ahora no es una llanta así nada más, sino que esa bola
esa bola de ese tamaño de una llanta tenía fuego, güey. Era fuego, no hay otra cosa que... Yo sé cómo es una fogata de lejos, yo sé cómo arde, yo creo que todos sabemos identificar cuando es una lámpara, una luz o fuego, una antorcha. Yo lo primero que creí, le dije, lo que le respondía a Raimundo fue, ay, güey, es una antorcha, güey, es un güey que está allá arriba, güey. Está allá arriba trepado y pues hasta no sé qué chingo estar haciendo, güey, pero está arriba trepado del árbol con una antorcha, güey. Y me dice, no mames, pon atención. Entonces, pues en eso estábamos. Todos lo vimos, güey, todos lo vimos, todos, todos, todos. ¿Qué es eso? Que no, no. Entonces yo empecé a imaginar, dije, no, pues puede ser que un güey, hay una antorcha, un cabrón con una fogata, alguien está acampando allá arriba. Pues el lugar estaba genial. Era un llano medianamente chido, amplio. No estaba ni muy grande ni muy chico. El río que ya llega entraba por ahí. En aquel entonces el agua no estaba tan puerca, estaba chida el agua. Y ya cruzabas el río y empezaba el cerro hacia arriba. Y empezaba la pared del cerro. No veías hasta dónde llegaba porque era puro para arriba, güey. Entonces ya ahí llegamos, pues era de noche, levantamos tiendas de acampar. Pum, pum, pum. Hasta ahí todo estaba normal. Unos llegaron, fueron por leña, levantamos los campamentos, leña, pum, pum, fogata, todo. Y el campamento quedó levantado y sin pedo. Unos se quedaron sentados afuera de la fogata, unos se metieron en las tiendas. Chido. Llegó el momento de, creo que tuvimos que cenar, hacer la cena, el café. Eso sí, empezó el frío, güey. El frío. Puta madre, cabrón. El frío estuvo chulo, chulo, chulo. De testigo está Ernesto también. Saludos, carnal. Yo recuerdo que llevábamos dos tiendas, creo que nada más, dos tiendas de acampar. Era una ratonera y un iglú. Los que sepan de las tiendas saben, ¿no? La ratonera, pues es la triangular. Y el iglú, pues es el que parece iglú, pero son para dos o tres personas, aunque ya con ganas metes hasta seis. Llevaba esas dos tiendas, no recuerdo si llevaban otra tienda. El punto, pues que una yo le iba a agarrar para mí, ¿no? La otra le iba a dar para que quienes se metieran. Pues iba a ser Adriana y el otro morro seguramente con la otra chica, no sé. Entonces, pues ya llegó el momento, obviamente, íbamos para cotorrear, llevábamos alcohol, creo que llevábamos tequila y cotorreando, jajaja, jejeje. Cuando de pronto empezó lo extraño, de repente empezó lo raro, porque del cerro para arriba, a lo que sería, si estaba el río y del cerro, de pronto se empezó a escuchar, yo siempre lo describo como si pasara un carro por ahí arriba del cerro, con la música a todo volumen, pero más que a todo volumen, los bajos a todo. Entonces se escuchaba pum, 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 y se iba. Y de repente al poco rato, pum, 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 pum. Y regresaba, no tan rápido como lo estoy haciendo, pero tampoco tan lento. Y de repente se quedaba estático, pum, 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 pum. Me acuerdo que Ernesto o Armando no iba. O el Omar dijeron, allá hay fiesta, güey, allá arriba, güey. Ahí creían que había desmadre. Vamos, no mames, vamos por dónde, güey. Eso estuvo extraño, se escuchaban como tambores. Decía Raimundo, esos son tambores, güey. Yo le decía, no, güey, es como un carro. No, son tambores. Y pones atención y sí se escuchaba nada más el pum, pum, pum. Primera cosa extraña. Ok, tan, tan. De repente se dejaba de escuchar, y de repente decían, ahí está otra vez, pero ya nos acostumbramos, como que ahí está. De pronto, tú estabas chido, estabas cotorrando, se escuchaba el río, estábamos nosotros acampando aquí y el río iba hacia abajo, así imaginémoslo, ¿no? Hacia allá. Y escuchabas como si alguien corriera contracorriente hacia arriba. Y volteabas en chinga al río y dices, ¿qué pedo? Buscar un animal o algo. Nada, güey. Pasaron las horas y y yo me fui a dormir, la neta. Yo dije, ya nos vemos, me voy a dormir. Pero dicen mis compas,
Y ahí ya tendría que invitarlos a alguno de ellos para que ellos fueran los que les contaran. Porque dice que de repente empezaron a ver una lucecilla así a lo lejos, así como una luz, como, no exactamente de fuego, pero una luz hacia allá, como una lámpara, algo hacia allá, en la oscuridad, y que no se movía. Y obviamente por ahí no había ni uno en casa, no había nadie, y empezaron a sospechar que podría ser alguien, ¿no? Tenían que estar atentos, pero la luz no se movía de ahí. De repente otra luz más para arriba. Ahí sí decían que no se veía como fuego, se veía como una luz, una, sí, una luminicidad, no sé, hacia lo lejos entre el bosque, pero que llamaba la atención porque en la oscuridad se veía esa luz, pero que no se movían de ahí. Pasó la noche, hacía mucho frío, porque afuera se quedó Ernesto durmiendo y amaneció lleno de escarcha. El pasto estaba lleno, era blanco el pasto por la escarcha. Pasó, esto ya es sábado, pasó el sábado normal, la mañana, la tarde, desayunamos, todo normal. La cuestión era cuando llegaba la noche. Y la segunda noche fue lo más cabrón. Bueno, no sé si cabrón, pero fue muy extraño porque pasaron muchas cosas. Igual. Empezó a caer la tarde y pues yo empecé a prender la lámpara Coleman. Empecé a prenderla, a quererla prender, haciendo lo mismo que había hecho la noche anterior. Y no podía prenderla. No podía, no podía, no podía. Me estresé tanto que donde estábamos, donde era la zona de fogata, todavía no era de noche, era toda la tarde, pero estábamos sentados ahí que botaneando, platicando, cotorreando, entonces todos estaban de desmadrosos y empezaron a cabulearme de que no la podía prender, entonces me estresé tanto que me retiré, me hice más a un lado para estar solo y prenderla. Entonces dicen que ellos cuando me aparté dijeron, ya se enojó el güey, ¿no? Ya empezó de mamá. Aparto, empezó a prenderla y dicen que cuando yo me aparto, atrás de mí, donde yo estaba prendiendo la lámpara Coleman, empezaron a escuchar a un búho, el sonido de un búho, una lechuza, algo así. Ellos imaginaron que era un búho, ¿no? Yo no escuchaba nada. De ahí empezó lo raro. Yo me empecé a estresar. Fue tanto el estrés y me malvibré tanto que no pude prender la lámpara Coleman. Fue muy pendejo. No la pude prender. De plano me rendí, la neta. Fue tanto el tiempo que pasé que, les digo, era tarde. Cuando me desesperé ya estaba haciéndose de noche. Ya habían prendido la fogata esos güeyes. Me dicen, ya, sí, déjalo, bueno, no hay pedo, aquí con la fogata queda. Se hace un paro, pero ahorita ya con la pura fogata no hay pedo. Va, ok. Entonces nos acomodamos en la fogata, hicimos de cenar, bla, 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 lo de siempre. Les digo, pasaron muchas cosas chuscas, muchas, un chingo de cosas chuscas, pero no es un... Tendría que ser otro podcast de la comedia de ese campamento, ¿no? Te los estoy resumiendo así, lo más importante, lo más raro. Entonces, estaba la fogata y nos sentamos en medio círculo alrededor de la fogata, dándole la espalda al río. Y el río te digo que se perdía así hacia el fondo. Sí, igual tú veías cómo se perdía con el cerro y ya, no veías más. Terminamos de cenar, estábamos platicando, cada quien en su tema. Estábamos sentados, te digo, en medio círculo, yo estaba en la punta del lado izquierdo, empieza el medio círculo y termina, y en esa punta estaba Raimundo. Digamos que yo estaba aquí, Raimundo estaba de aquel lado, el río estaba allá y se perdía. De pronto, carnal, neta, 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 escucho un niño, un bebé llorando en el fondo del río, güey. Neta, te lo juro, güey. Me cae que lo escuché, güey. Fue tanto que lo escuché que yo me enderecé y volteo hacia el río, ¿no? Y en cuanto yo hago el movimiento, Raimundo hace lo mismo. Lo mismo que yo se endereza y volteo para allá. Y me dice, no, perdón, y me dice, y que le dice, y que le digo, y que le dice. Yo pensé, ese güey también escuchó, porque nadie más de los que estaban en medio hizo nada. Y dije, ese güey también escuchó. Y me paro yo al baño y se para ese güey también. Según caminamos y nos juntamos por allá.
Y le digo, ¿escuchaste, güey? Y me dice, sí, güey, ¿tú también lo escuchaste? Y le digo, a ver, ¿qué escuchaste, güey? Y me dice, un niño, güey, llorando. Digo, sí, güey, yo también. Dice, pues nada más al tiro, ahorita hay que cambiarnos otra vez estas madres y ya no hay que decirles nada, nada más para que no se espanten. Pues regresamos y le dice a Raimundo, cámbiense las sudaderas por cualquier pedo. Por cualquier cosa, cámbiense las sudaderas. No nos vayan a agarrar desprevenidos. No, ¿qué pasó? No, nada, 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 nada más cámbiense las sudaderas. Al revés. ¿Pero por qué, güey? Bueno, ¿y eso por qué? ¿No? Platicamos ahí. Y nos dice Raimundo, es que dicen, cuentan, que a las brujas no les gusta el sudor del adulto. El aroma del adulto, su aroma corporal, no les gusta a las brujas, no les late. Entonces hace que se retraigan, que se echen para atrás. Por eso, al momento de que tú volteas tu prenda al revés, pues lo pones tu olor de adentro hacia afuera. Dicen, no me crean, investiguen, pregunten. Esto es algo que nos contó Raimundo en esa ocasión. También nos decía que, que se entretenían contando piedras o contando, que por eso es el círculo de sal. No sé si han escuchado ese círculo de sal, que porque se entretienen contando los granos de sal. Igual pasa con los duendes, dicen. Lo mismo les digo. Si no, investiguen. Si no me creen, si creen que estoy bien güey y que estoy nada más bien, ya bien pedo, investiguen ustedes. Pero decía que se entretenían contando piedras o así. Pero que por eso era la sudadera, entonces pues todos en corto. Y nos dice el Raimundo. Y aparte, yo siento que por el panchito, por, por el panchito siento que van a venir a chingar. No mames, pues un niño. Eh, Era lo que creíamos en ese momento, ¿no? No mames. Fue un momento, pues yo me puse tenso, la neta, porque empecé a sentir cómo el ambiente caía, ¿me entiendes? Cómo la mala vibra empezaba a llegar poco a poco. Conforme llegaba la noche, se sentía más pesado. Y no sé, los que han ido a acampar, bueno, cuando se han ido a acampar las primeras veces, no sé si les ha pasado, que las noches son eternas. El frío es eterno y el frío es consumidor machín que no puedes con tu cabeza. Así era esa noche. Yo decía, no mames, veías la hora y decías, apenas son las 9, güey, o apenas son las 10. El tiempo era eterno. Bajo estrés, obviamente, está cabrón, porque cuando te la pasas bien, pinche noche ni te dura, necesitas más tiempo, ¿no? Entonces, pues estábamos en eso, platicando acá, sí, que no, que no. Y de repente, carnal, se escuchaba que caían piedritas. ¿Escucharon? Sí, ¿qué fue eso? Como que alguien aventó algo, güey. Y yo, mi lógica, no, pues se cayó una rama o algo brincó por ahí. Y de repente escuchamos otra cosa que había por acá. Encima de las tiendas de acampar. Pero esporádicamente, no una tras otra. Y ya está, decía que está lloviendo, granizo, ¿qué pedo, güey? Extraño, extraño. Bueno, igual me pasó, me fui a dormir, tan tan. Y lo mismo dicen mis compas que al otro día las luces, pero se acercaban más. Los sonidos de las piedras se escuchaban más seguido, más seguido, más seguido, más seguido. Se sentían más observados, se sentían como acechados. Pero hasta ahí no pasó más. Ya amaneció, fue domingo, me platicaron lo que ellos habían vivido, yo me fui a dormir un poquito más temprano que ellos, la neta. Por lo que haya sido, por miedo, por lo que haya sido, pero me fui un poquito, tampoco les voy a decir que luego no, no, no. Pero sí, ellos vivieron un poquito más de cosas, pero no más allá de lo que les estoy contando, que vieron luces, que escuchaban ruidos, que se sentían observados. Pero todo este tiempo creyeron que, hasta la fecha yo sigo creyendo que eran brujas, ¿no? No le encuentro otra explicación. De hecho, después de ese campamento, ahí donde yo trabajaba había mucho libro y revistas de todo tipo. Entonces me encargué de buscar qué pedo con las brujas, por qué se le dice que son brujas las bolas de fuego. Llegué hasta un punto donde, según una investigación de aquellos entonces, eran gases que emitía la Tierra, pero eso solamente pasa en pantanos, según yo. En pantanos, zonas pantanosas, sí, la Tierra saca gases y pues por reacciones, de repente, como cuando agarras, me imagino que es como cuando agarras el encendedor y le echas gas y abres, me imagino que ha de ser cosa así, pero eso no era así, hermano. Era algo que prende, ardiendo, ardiendo, una fogata así en su pleno poder, ardiendo.
Después regresamos otras 2, 3 veces porque lo mismo, esa aventura nos la trajimos y obviamente veníamos con la idea de que vimos brujas, güey. Pues eso, lo que vimos, las bolas de fuego y toda la experiencia, hay algo, había algo extraño en ese lugar. Llegamos, les contamos a los que no fueron y vamos, fuimos como 2 o 3 veces más. Y en las 2 o 3 veces más, ya no vi bolas de fuego, la neta, pero sí, pasaron cosas extrañas, pasaron cosas raras, que eso ya será por otro podcast. La neta ya no tan llamativas como ese primer campamento, pero sí fueron eh, importantes, ¿no? Y pues esa es mi historia de las brujas de San Salazar, banda. Aquí lo que es importante y que hay que poner atención es que son bolas de fuego. En la primera historia hablamos de que era un guajolote negro, grande. Se cree que esa persona se convirtió en un guajolote para llevarse al niño. En la segunda historia, lo que vimos fueron bolas de fuego, ¿ok? Que se cree que son brujas, son las mujeres que se convierten en bolas de fuego, ¿ok? Esa es mi historia. Si la quieren creer o no, con todo respeto, ahora sí que eso se los dejo. Yo le estoy aquí contando algo para que se entretengan un rato. No es obligatorio que crean que es real, ¿no? Yo se los dejo para que lo piensen. Déjenme sus comentarios de si han vivido algo similar o algo parecido. Cuéntenme qué les pareció esta historia. Cuéntenme sus anécdotas, sus vivencias, si han pasado algo similar o si una historia de brujas. Eh, Sería chido. La neta me la tenía un chingo leerlos. Si les gustó la historia, las historias, pues denle like. Ahora denme un minuto. Pues así es, pandilla. ¿Cómo ven? ¿Qué tal estas historias? Fueron chidas, ¿no? La segunda, eso se los aseguro que es real, totalmente real. Le mando saludos a mi carnal, el Ernesto. Ernesto alias el Betashi. Saludos, hermanazo. ¿Te acuerdas de ese día, sí o no? El Omar, mi carnal, el güero, mi carnalazo, el Omar, mi mero, mero compa también. Saludos, hermano, espero que estés de fábula. Te mando saludos. Ay, perdón. A mi carnal, pues el Raimundo. Lo veo seguido este carnal. Ya le platiqué que iba a ser el podcast. Este, y pues ahí te la dejo, hermano, a ver qué te parece esta historia, ¿no? ¿Te acuerdas? Y pues a las chicas, a ellas ya tiene mucho que no las veo. Les mando saludos, espero que estén de fábula. El Pancho que va a estar enorme, el carnal. Ahí andamos, hermanos. Un saludote. Ellos son testigos de esta historia, entonces, pues ahí se las dejo. Ahora, les voy a platicar un poco de lo que yo investigué, ¿no? De la información que yo recopilé. Aquí que se las muestro un poco de esto. De esto se trata el podcast del Mica, ¿no? De analizar un poco la historia, el por qué, de dónde, de qué se trata, ¿no? ¿Por qué brujas? Si se les dice brujas aquí, ¿por qué son brujas? X o Y. Entonces, quiero dejar claro que no soy investigador paranormal, para nada. No soy, no sigo esas cosas. Me entretienen, sí, pero hasta cierto punto, ¿no? No soy seguidor así de esos rollos, ¿no? Solamente en esta ocasión recopilo información y se las muestro, ¿no? No soy experto en esto tampoco. Entonces, miren, eh, tomando ya de referencia estas dos historias, lo que yo investigué es que aquí en México, desde épocas prehispánicas, desde antes de que llegaran los españoles, ya teníamos esta idea, esta cosmovisión de los hechiceros, las hechiceras. Aquí no se les diría brujas, porque la palabra bruja llega ya con la llegada de los españoles. Es una palabra española eso de las brujas, y eso es ya mucho después. Desde tiempos prehispánicos se les conocía como hechiceras, ¿no? Ahora sí, discúlpenme si leo un poco por lo que he recopilado, pero bueno, según eh, lo que he investigado, digamos, las que se transforman en aves
tienen un nombre y las que se transforman en bolas de fuego tienen otro nombre. Estoy hablando una es la Mometzcopinqui y la otra es la Tlahuelpuchi. Eso es algo totalmente nacional, eh, tiempos prehispánicos, eh, pero ya lo que recopilé es exactamente lo mismo, ¿ok? Ok, les voy a leer un poco de lo que es la Mometzcopinqui, de su descripción. Mometzcopinqui, ¿qué es la Mometzcopinqui? Es una bruja de la mitología prehispánica, mexica, conocidas por quitarse las piernas para convertirse en criaturas voladoras y alimentarse de la sangre de recién nacidos. ¿Ok? Se dice que se desprenden de sus extremidades inferiores y las esconden cerca del tlecuili, tlecuili o tlecuilli, que es el fogón, el hogar de hoguera. ¿Ok? Las nacidas en la fecha C. Ejecatl, 1 viento, eran destinadas a ser hechiceras según la tradición oral. ¿Ok? La tradición oral sugiere medidas de protección, como espejos, tijeras abiertas en forma de cruz, cuando abres la tijera acá, que se queda así, o cuchillos igual en forma de cruz bajo la cuna del recién nacido. ¿Ok? Eso es, digamos, la descripción de la Mometzcopinqui. Esto ya es, como dice al principio, mitología prehispánica. Eso hay que poner atención, ¿ok? Es que siempre hay un antes y un después. Después sigue la Tlahuelpuchi. Tlahuelpuchi es una figura mítica y aterradora del folclore de Tlaxcala, definida como una bruja vampírica nahual. Aquí ya estamos ocupando otros términos, otros nombres que son importantes. De origen prehispánico. Durante el día aparenta ser una mujer normal, pero por la noche se transforma en una bola de fuego o ave para alimentarse de sangre principalmente de recién nacidos, dejando moretones. ¿Ya vieron? Es lo mismo. Viene mucho de la mano. Es exactamente, yo digo que es lo mismo. Solamente son los tiempos y la forma de descripción de la gente. Es el momento cultural, digámoslo así. Por los tiempos que van pasando, es el diferente tipo de nombre que se le pone, creo yo. Igual, no me crean, investiguen. Se cree que nacen con una maldición hereditaria. Aquí lo mismo, como la Mometzcopinqui, según donde cuando nacen, el día que nacen, si nacen en ese día, mamás, vas a hacer acá, ¿no? Lo mismo acá, aquí es hereditario, no puede ser que tú un día te despiertes y digas, hoy quiero ser Tlahuelpuchi, ¿no? O sea, no mames. Hoy quiero ser esto, como en estos tiempos, güey, que te puedes levantar y digas, hoy quiero ser lo que quieras. No. Aquí tiene que ser hereditario, tiene que ser de sangre, ¿ok? Tiene que ver una generación chido atrás, todo, ¿ok? Ambas historias tienen raíces nahuas. Eso es importante para este tema, ¿ok? De hecho, de la Tlahuelpuchi hay un caso también muy interesante en Tlaxcala. Y es algo que está registrado. Es tan chingón, importante, interesante, porque hay registros, hay documentos que dan fe de este hecho. Documentos oficiales, documentos del gobierno de aquel entonces de Tlaxcala. En la localidad, esto pasa en la localidad de San Bernardino Contla, un pueblito de ahí de Tlaxcala. Los años es 1918 a 1922, varía un poco las fechas, pero más o menos es así. 1917, 18 a 1922. Y hay registros oficiales. De hecho, de este caso iba a haber hasta linchamientos. O sea, estuvo choncho y por eso hay registros, ¿no? Y los registros oficiales en actas levantadas
se registran 9 menores recién nacidos que pierden la vida por lesiones, mordidas o maleados por brujas, mejor dicho, Tlahuelpuchi. ¿Ok? Según la tradición oral, pueden realizar hechizos o maleficios para hacer que duerma la gente de la casa. O sea, si hay un recién nacido aquí y llega una Tlahuelpuchi y sabe que ahí hay un morrito, la Tlahuelpuchi tiene alguna forma de hacer un hechizo para que la gente de esa casa, papá, mamá y hermanos, queden dormidos y nadie sepa ni en qué momento les cayó la voladora. Y digo voladora porque se convierten en aves, güey. ¿Ok? Entonces, este, la Tlahuelpuchi se dice que succiona sangre, clavando el colmillo, ¿ok? Por eso se le dice vampírica, por la forma en que lo hace. Succión de cerebro mediante un orificio en la mollera. Y hacen ofrenda de niños también, ¿ok? Esto va con la mano de que aquí se podría pensar que dan ofrenda a, ahorita les digo la investigación después, pero puede ser que den una ofrenda para algún dios. Ahorita les digo. La palabra Tlahuelpuchi la palabra Tlahuelpuchi proviene del náhuatl Tlahuipuchtli o Tlahuelpuchi, mujeres que nacen con el don o maldición de transformarse, ¿ok? En bolas de fuego o en aves. Son una mezcla de creencias, esto es importante, son una mezcla de creencias prehispánicas sobre brujas y la influencia europea. Aquí ya está la influencia europea, aquí ya se piensa que son brujas. Ya cuando llega toda la educación, toda la doctrina, toda la idea de España aquí, pues los españoles al ver la similitud de las hechiceras prehispánicas a las brujas de España, pues para ellos generalizan, hacen todos igual y son brujas, ¿no? Ya ahí se pierde lo prehispánico. Que para mí yo siento que es importante eso, entenderlo y saberlo, ¿no? Saber que esto no tiene raíz, la raíz es totalmente nacional. Ya las ideas son las que llega por otro lado y lo vas adaptando, pero hay una raíz. Y eran hechiceras, eran mujeres, personas, porque eran hombres y mujeres, que nacían con el, según el día, como lo dice, esa era su chamba. Y no solamente eran en cuestiones de hechicería, así había oficios a lo largo de la época de Tenochtitlán, de los aztecas, de los mexicas. Los jóvenes a veces ya se les asignaba un oficio. Entonces había un oficio de hechicería. Por eso me late, eso me gusta. Es algo que hay que saber por nuestras raíces, nada más por nuestra cultura, lo creo yo, ¿ok? Aquí les voy a leer algo que es parte de la investigación también. Aquí serían hechiceras, como les digo. Y en los tiempos de México prehispánico, la magia y la religión estaban estrechamente unidas debido a que tanto deidades como mortales tenían la obligación de mantener el orden cósmico a través de los ritos y ceremonias. ¿Ok? Es como lo he dicho en algún podcast anterior, no hay que ver el pasado con los ojos de hoy. Es totalmente diferente. Estamos hablando de siglos, mucho tiempo atrás, y no se pensaba igual. La cosmovisión, la cosmología era totalmente diferente y era otro tipo de ofrendas. Hoy es otro tipo de ofrendas. Y párale de contar. En aquel tiempo eran otro tipo de ofrendas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esta cosmología, en esta cosmogonía, la magia se representa como una virtud y fuerza que caracterizaba a los cuatro dioses hermanos creadores del universo. ¿Ok? Estos cuatro creadores daban un don. Se juntaban los cuatro y decían, esto te lo vamos a dar. ¿Ok? ¿Quiénes eran esos cuatro hermanos creadores del universo mexica?
Estamos hablando de México. Eran Tezcatlipoca Rojo, Tezcatlipoca Negro, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Que se podría decir que estos eran los primeros nahuales, güey. Pero esa es otra historia para otro podcast. Te digo, esto es enorme. La investigación y todo esto es... Hay muchos hechiceros. Dentro del oficio de hechicero se divide todavía. Cada hechicero a lo que... Había hechiceros que se dedicaban a engañar, a estafar. O sea, hay de todo. Perdón, es para que no se me seque la boca. ¿Ok? Y esta magia, esta virtud de los cuatro hermanos, fue un regalo de los dioses se los regalaron a la humanidad, siendo la primer mujer humana encargada de resguardar los granos de maíz para realizar las artes adivinatorias y pronosticar los días fastos y nefastos, el curso y término de las enfermedades, así como el destino de los hombres. ¿Ok? O sea, esa virtud se lo dieron a una mujer. No he encontrado la información, la verdad, de quién es esa mujer. Por ahí debe de estar. A lo mejor me falta pues, investigar más, pero lo voy a checar, ¿ok? No, cualquiera podía ser hechicero. Solo los nacidos en las fechas específicas ya marcadas podían serlo. Y habían varios tipos de hechiceros que recibían sus nombres según la magia desempeñada, ¿ok? Eso ya sería tema para otro podcast, carnal. O sea, eso, neta que todo lo que he investigado es enorme. Ahorita vamos más basados a lo que es el tema de las historias, de lo que comúnmente se conoce, ¿no? De aquí nace la Mometskopinki, destinadas a extirpar sus piernas. Digamos que la Mometskopinki es algo más prehispánico, es algo más de raíz, ¿ok? Eso es lo que quiero que entiendan. La Mometskopinki es totalmente de estas, nacidas exactamente de esta virtud que dan los dioses, ¿ok? Totalmente prehispánico, desde antes de los españoles, ¿ok? Aquí nace la Mometskopinki, destinada a extirpar sus piernas y brazos para colocar en su lugar extremidades de ave, ¿ok? Y alas para volar durante las noches en busca de sangre fresca de infantes, ¿ok? Esto es algo más prehispánico, algo más de raíz. Eso es lo que hay que entender, ¿ok? Mometskopinki significa la que se arranca las piernas. Eso significa Mometskopinki. Condenada por su fecha de nacimiento, obligada a vestir la piel de guajolote, ¿ok? Uno de los disfraces de Tezcatlipoca, divinidad de alto rango que tenía la capacidad de ser invisible y tenía la capacidad del tránsito entre los mundos. Dotes que se transferían a hechiceras. Por eso la Mometskopinki se puede transformar en un guajolote negro, que fue lo que vio la abuela del Roger. ¿Okay? Con la llegada de los españoles, los clérigos vieron similitudes entre las hechiceras prehispánicas y las brujas europeas. Ambas habitaban la noche, velaban por ciclos, tenían la capacidad de transformarse, elaboraban brebajes, lanzaban enfermedades y maldiciones para hacer daño o provocar la muerte especialmente a infantes. ¿Okay? Por eso ya de ahí viene la palabra bruja, porque ya llegaron los españoles. ¿Okay? El término se ha utilizado tradicionalmente en la península ibérica. Esto de la palabra bruja viene de la península ibérica. Hay varias formas. Por ejemplo, está la palabra bruxa, que es portugués. Bruixa, que es catalán, que significa mujeres con poderes mágicos o hechicería. Brixta, que viene de raíz prerromana, que significa hechizo o magia. Volusia, que es latín vulgar, que es a la que vuela, la mujer que vuela. Maleficae es un término latino que es brujas malvadas, ¿ok? Y pues eso nos lleva a las brujas, ¿ok? Las brujas es otro tema. De ahí
podemos agarrar y completamente irnos a la casa de brujas, a la cacería de brujas, a las brujas de Salem, a todo este rollo, pero ¿qué creen? Eso ya es tema para otro podcast, carnal. Yo ahorita lo que les presenté es más o menos la raíz prehispánica de lo que son las hechiceras prehispánicas mexicas, que es la Mometzcopinqui y la Tlahuelpuchi, que es más o menos lo mismo, solamente que yo creo que básicamente lo que cambia es el tiempo, nada más, cuando llegan los españoles y para atrás, que la hechicería viene desde esos tiempos, ¿ok? La palabra bruja llega con los españoles por toda el rollo que ya venía de aquel lado, que es un tema enorme y vamos a hacer un podcast de ese tema, de las brujas. La cacería de brujas, de todo este rollo, créanme que está chingoncísimo. Las brujas de Salem, ¿por qué las brujas de Salem? Lo que conocemos de las brujas de Salem, que tanto, que sí, que no, ¿por qué? Entonces, pero eso ya es otro tema, de eso ya se requiere otro tiempo, carnales, ¿va? Ahorita lo que quise hacer es dejarles un poco de lo que es la Mometskopinki y la Tlahuelpuchi, y con estas historias que esperemos les hayan gustado, banda, ¿va? Con esto yo creo que, sin más, nos pasamos a retirar. Esperamos que les haya gustado este capítulo de brujas, de lo que es la hechicería mexica y prehispánica, y que pues más o menos un poquito más conozcan, no me crean, investiguen ustedes, vayan ustedes a checarlo, si tienen alguna historia, algún cuento, algo que sepan de esto, que sus jefes, sus abuelos les hayan contado, dejen ahí su historia en los comentarios, dejen sus saludos, y en el próximo video les mandaré saludos también por su comentario, por su participación en este video, chido, chido a todos. Compartan el video, denle like, suscríbanse, échenme la mano con eso. Tenemos que seguir subiendo suscriptores todavía. Es una chamba dura y ardua, pero no vamos a parar hasta lograrlo, banda. Y eso va a ser con su apoyo, su ayuda y su pinche vibra positiva, ¿va? Carnales, pues muchas gracias a todos. Otra vez se los repito, espero que les haya gustado este capítulo de Brujas. Dejen ahí su comentario. Y pues esperen los próximos capítulos que vienen en esto que es el podcast del Mika en su temporada de misterio y terror. Suscríbanse, denle like, mucha vibra, saludos, es su canal Roots Micael. Ahí síganos en redes, ya saben. Saludos a todos, mucha vibra, bendiciones, gracias. Yes, I.